Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Quisiera pedirles que por favor me digan por el chat si están viendo la presentación, si me están escuchando bien. Sí, que mañana es el momento. Para mañana. Bueno, ¿a usted qué irá? Ya. Bien, tengo pocas respuestas. Estoy esperando que me colaboren. Ojalá todos me puedan escribir si me están escuchando. Marina, ok. Luis Eduardo, ok. Alfonso, ok. Diana, ok. Ok, perfecto. Bueno, ya me han contestado bastante. Supongo que estamos todos conectados y entonces estaremos listos para iniciar. Ok. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo sería, cómo armar los archivos para presentar la información y también cómo se valida esta información en el portal de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Este cuadro que vamos a ver, también se lo voy a compartir a ustedes para que tengan una guía de cómo se deben de hacer los diferentes reportes de acuerdo a cada uno de los artículos de la resolución 40.106 del 14 de septiembre. En la primera hoja pues aparece la resolución. Desde ahí pueden también conseguir la resolución en nuestra página web. Entonces, haciendo clic sobre el enlace, ustedes podrán ir a la página web, bajar la resolución, bajar el anexo. El calendario, pues es importante recordárselo desde marzo 20 de 2018 hasta el 4 de abril. Recuerden que ya año 2017 se puede hacer. 2018 está funcionando muy intermitente, no hemos podido probarlo, pero básicamente deberá quedar en estos próximos días funcionando muy bien. Importante que no dejen para última hora, ya que cualquier inconveniente que se les presente puede hacer que ustedes tengan que presentar extemporáneamente esta información con las sanciones correspondientes. Bien, entonces recuerde que hasta estas fechas puede presentarla, pero la puede hacer desde ya. 2017 ya lo puede, 2016 ya la puede presentar, ya puede validar todos sus archivos sin ningún problema. 2018 es muy probable que también se pueda hacer muy rápidamente. No tienen que esperar hasta el 18 de marzo, pero si deciden esperar hasta allá, pues es su riesgo. Bien, entonces, aquí vamos a trabajar sobre el artículo primero. Y el artículo primero habla de los ingresos obtenidos por actividades.
no sujetas por deducciones y exenciones. Aquí les vamos a recordar que esto, pues, tiene que ver con personas, perdón. Ok, si en algún momento dejan de ver la presentación o algo no está funcionando como espero que funcione, por favor me lo hacen saber por el chat. Bien. El artículo primero tiene que ver con los ingresos obtenidos por actividades no sujetas, deducciones y exenciones. Los informantes son todas aquellas personas que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 4.000 VTs en el año de 2016 o 3.500 VTs en el año de 2017. Básicamente los formatos van a ser los mismos para cada año. Sin embargo, pues es conveniente que revisen, porque como les decía ayer, hay algunos pequeños cambios. De un año al otro, especialmente en esto que tiene que ver, por ejemplo, con los ingresos. Entonces, quienes hayan tenido en el año 2016 4.000 VTs, que eran 119.012.000 pesos, tendrían que presentar esta información. Obviamente, si hay información que presentar, no es obligatorio si no hay información de ingresos por actividades no sujetas por deducciones y exenciones. Importante que revisen con las declaraciones presentadas por este año y que cuadren, esta información debe cuadrar con lo que esté en las declaraciones del año 2016, bien sea pues sumando los bimestres que hayan tenido ingresos, los bimestres que hayan tenido que presentar, deberían de llegar a los mismos valores. Y este formato tiene apenas 3 columnas: la vigencia, el concepto de ingresos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones, y esos conceptos corresponden a esta tabla que les dejamos aquí al lado. Y entonces, por ejemplo, si su actividad no sujeta tiene que ver con la producción primaria, agrícola, ganadera o avícola, pues sería el código del concepto sería 1. Si es enajenación por activos fijos sería 2, si es exportación de bienes sería 3, si exportó servicios sería 4, si es una actividad no sujeta por educación o actividades de beneficencia sería 5. Bien, usted tiene que lograr hacer coincidir esa actividad con una de estas renglones de la tabla. Lo más común es que usted tenga salarios, por ejemplo. Si usted, a pesar de que los salarios, es claro que los salarios no lo obligan a usted a hacerse responsable del régimen común en Bogotá, sí es claro también que si usted es comerciante, pero además recibe salarios, tendría que incluir tanto las actividades comerciales como los salarios dentro de su declaración de impuestos de industria y comercio, y restaría los salarios como actividades no sujetas, y entonces en este caso diría que esa es la actividad 16. Si corresponde a rebajas o descuentos, la actividad 17, a devolución es la actividad 18, y si no encuentra que su actividad coincide con alguna de estas 18 actividades anteriores, entonces lo pondría aquí como otros ingresos no sujetos al impuesto. El valor que va a colocar aquí es el valor de la actividad no sujeta, es un valor acumulado del año. Recuerde que en ningún caso debe incluir decimales, porque si usted incluye decimales o ceros, es decir, el coma 00, que sería el equivalente a los centavos, le va a generar un error de validación. Entonces usted debe poner números enteros, no separados con comas, no separados con puntos, sino en formato general. Claro,
muy probablemente usted va a tener que hacer primero este tipo de reporte, probablemente en Excel, a menos que su software le permita sacar la información de una manera ya organizada. Pero si no, usted haría una base de datos y la traería a este cuadro. Y de este cuadro, pues, llenaría entonces los datos de la vigencia, el concepto y las actividades no sujetas. Luego, para poder producir el informe que va a tener que hacer para la tesorería digital, copiaría esto sin encabezados, porque el reporte que usted debe mandar, que es un archivo de texto separado por comas, básicamente lo que va a tener son únicamente los datos. Lo que usted va a usar aquí, los formatos que va a usar, le van a permitir orientarse, ¿cierto? Es más fácil saber que yo tengo que poner aquí la vigencia, luego el concepto y luego el valor, ¿cierto? Cuando haya hecho todos los cuadros, tomo únicamente los valores, no llevo totales. O sea, se puede, aquí dentro de este cuadro, por ejemplo, podría hacer sumatorias, comparar estas cifras con los valores de sus declaraciones, hacer todos los otros cálculos, ¿cierto? Pero la única información que va a enviar a la tesorería digital es esta. Por ejemplo, en este caso, enviaría estos dos renglones únicamente, ¿cierto? Entonces, con esto, ¿qué haría? Copiarlo en un nuevo archivo, ¿cierto? Que es una nueva hoja, en un nuevo libro de Excel, y lo salvaría como archivo separado por comas, un CSV. Entonces, si este fuera el caso, usted estaría aquí, guardar como, y lo va a guardar como un archivo de texto CSV delimitado por comas. Recuerde que los CSV delimitados por comas no permiten hojas múltiples, entonces yo aquí en este caso, por ejemplo, no puedo entrar a guardar este archivo porque yo aquí tengo varias hojas, entonces usted tendría que hacer una hoja, un libro por cada uno de los artículos. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el artículo primero, este sería el artículo primero, yo podría coger estos datos, abrir un nuevo libro de Excel, pegar allí esta información en una hoja sin encabezados, sin ningún otro dato. Entonces me quedaría algo, o sea, si usted entrara a la hoja, le quedaría algo como esto. Simplemente este sería el renglón 1, le quedan estos datos sin encabezados y sin nada. Y lo grabaría como un archivo CSV y lo nombraría, por ejemplo, artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto, dependiendo de la información a la que corresponda, ¿cierto? Y esa es la información que luego va a subir al portal de la Secretaría de Hacienda Distrital. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, por chat, por favor, me la pueden enviar. Acabo de dejar de compartir la pantalla. Ya, ya he regresado. Aquí. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, eso sería lo que se refiere a los ingresos obtenidos por actividades no sujetas de deducción y descripción. Importantísimo que estos datos le cuadren con la declaración. Recuerde que si tiene algún error, debe evaluar la posibilidad de corregir o de hacer coincidir estos datos. Si el valor es 5,000 pesos, pues no se justifica corregir las declaraciones. Entonces, va a coincidir estos datos con las declaraciones. Si usted ve que tuvo un error y que el error es significativo, corrija las declaraciones, es mejor, para que le coincidan con los datos que usted va a enviar en medios magnéticos. Bien. El artículo segundo tiene que ver con la compra de bienes y servicios. ¿Quiénes lo tienen que enviar? Quienes hayan obtenido ingresos superiores a 119,012,000 pesos, que son 4,000 VT del año 2016.
o 3.500 VT del año 2017. Quienes hayan obtenido menos ingresos no tienen que informar. Y el valor que tienen que informar es el que corresponda a un mismo proveedor por valores acumulados durante el año por compras superiores a 5 millones de pesos. Es decir, que individualmente las facturas pueden ser de menos de 5, pero si acumula 5 millones en el año, usted va a tener que incluirlo en el reporte. En todos los casos, recuerde que las cifras van sin decimales, sin ceros, sin puntos y sin nada más. En este reporte usted va a incluir el tipo de documento. Y entonces el tipo de documento tiene que ver con esta tablita que está en el anexo, ¿cierto? En el anexo 1 de la resolución. Y lo que dice es que si usted va a presentar, si el documento que va a incluir es una cédula de ciudadanía, debe escribirle CC. Si es una cédula de extranjería, CE. Si es una tarjeta de identidad, TI. Si es un NIT, NIT. Si es un registro civil, RC. Y si es un pasaporte, PA. Recuerde que a pesar de que las personas naturales en Colombia tienen RUT, y ese RUT tiene un dígito de verificación, el número de identificación lleva un dígito de verificación. Para el caso de las personas naturales, eso no se considera un NIT, sino una cédula de ciudadanía. Para un extranjero, a pesar de que el extranjero tenga cédula de extranjería, también puede tener NID en Colombia, y en este caso usted incluiría el número del NID o el número de la cédula de extranjería si el extranjero no tiene documento de identificación en Colombia. Si es un menor que no tiene otra identificación, usted le anotaría el número del registro civil, y si es un extranjero que no tiene cédula de extranjería ni tiene NID, pues usted incluiría el número del pasaporte. Aquí incluiría el número del documento, el nombre, y entonces, como les decía, para este año, en años anteriores usted incluía en una sola casilla los nombres de todas las personas naturales y jurídicas. En este año va a tener 2 casillas para nombres, 2 columnas para nombres, 2 columnas para apellidos, 1 columna para razón social. Para efectos de la validación, por lo menos para el año 2016, que ya lo hemos trabajado, genera error cuando aquí esto está en blanco. Entonces, nos tocó llenarlo con NA, no aplica. ¿Sí? Es probable que ese error lo hayan corregido para el año 2017. Entonces puede ser que al validarlo no se necesite ponerle este NA. Si no les valida y les genera error, entonces ya saben cuál puede ser el error, que esté en blanco la casilla. Entonces simplemente lo llenan con NA y no van a tener problemas. Lo mismo aquí, en el caso de las personas en la columna de razón social tendrían que ponerle NA. Si es una persona que solo tiene un nombre o un apellido, que es lo que le falte, pues le van a poner NA para evitar esto. La dirección. La dirección debe incluir, debe incluir la forma como se identifica esa dirección en el municipio o en el lugar donde la persona reside. Sin embargo, no usen signos de número, por ejemplo. Ese signo que es como 2 palitos diagonales que por encima llevan otros 2 palitos, el símbolo del número les puede generar error de validación. Los puntos les pueden generar error de validación. Entonces, no usen puntos, no usen guiones. Entonces, por ejemplo, aquí, en cambio de decir carrera 54, número 4367, digan carrera 54, 4367. ¿Sí? No le pongan 43-67 o 43.67.
17. No le pongan a este CRA punto, porque esos puntos también le pueden generar errores de validación. El teléfono, el mail, si no tiene mail, póngale que no aplica. El municipio, de acuerdo a la clasificación del DANE, en medios magnéticos nacionales, usted coloca el municipio, por ejemplo, Bogotá, como 1 y el departamento como 11. En medios magnéticos distritales, el municipio es 11001 y el departamento 11. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto porque si no también va a tener problemas al validar. Para medios magnéticos de la DIAN, usted colocaría aquí departamento 11, municipio 001. Pero en Bogotá, el departamento es 11 y el municipio es 11001. ¿Sí? Es decir, el código completo, que incluiría el código del departamento más el código del municipio. El valor del pago o abono en cuenta, el concepto del pago o abono en cuenta, en este caso tienen que mirar. Si es compra de servicios, el concepto es 1. Si es compra de bienes, el concepto es 2. Si es compra de bienes y servicios, en donde usted no tiene identificado cuál es cada uno, o no puede identificar el valor de forma independiente, entonces lo pondrá como 3. Y si es una compra realizada para un tercero, lo pondrá como 4. El valor anual sin IVA. Es importante que esto vaya sin IVA, el valor antes de impuestos. Y el valor no puede tener tampoco separaciones decimales ni debe tener puntos. Entonces aquí sería, por ejemplo, 130.000, no 130.000, para indicar 130.000, porque eso le generaría un error de validación. Y ese error de validación es que al producir el archivo CSV, que es un archivo de texto, ese archivo se interpretaría como que los 130, el punto de 130.000 sería una nueva columna y le va a generar error de validación. Y el valor de las devoluciones. Entonces usted aquí tiene las compras en términos generales, ¿cierto? También verifique que esto le coincida con lo que se haya reportado en otros medios magnéticos, ¿cierto? Si el error es, si se da cuenta que hay un error importante y vale la pena corregir las declaraciones, corrígelas. Si no, ajuste, ¿cierto? Porque es preferible hacer un pequeño ajuste aquí, si son 2, 3 o 5.000 pesos o 10.000 pesos, ¿cierto? Que presentar un reporte que después le va a generar problemas. Bien. Lo mismo aquí, entonces usted simplemente, luego de que termine de hacer todo esto, pues, cogería esta información, ¿cierto? La lleva a un nuevo libro, ¿cierto? Y allí produce el archivo CSV. En ningún caso en el archivo CSV debe haber columnas que identifiquen estos labels, estas etiquetas, en la primera apellido, el segundo apellido, algo. Aquí son ayudas, pero usted la información que va a enviar en el archivo va a ser exclusivamente esta información, la que estoy resaltando aquí. ¿Sí? Eso es importante que lo tenga en cuenta si es la primera vez que hace medios magnéticos distritales. Si no, pues simplemente ya usted sabe que no debe tomar sino estos valores, ¿cierto? Los formatos que les estamos mostrando le van a ayudar a armar el archivo, ¿cierto? En el orden correspondiente, con el número de columnas correspondiente, ¿sí? Porque si usted coloca más columnas o menos columnas, el archivo no le va a validar, ¿sí? Si usted deja de colocar, por ejemplo, la vigencia, o el número del documento, el tipo de documento, o elimina alguna de estas columnas. Por eso es que es importante que haga esto usando un formato que tenga estas etiquetas para que usted pueda verificar que está incluyendo todos los datos que cada uno de los reportes requiere. ¿Sí?
Entonces también con esto pues haría un nuevo libro, lo grabaría como un archivo CSV. El archivo CSV, recuerden, no puede tener sino una hoja. Este tipo de libros que tienen varias hojas no permiten grabarlos como archivo CSV. Entonces usted tendría que abrir un nuevo libro en Excel, pegar allí los datos, ¿cierto? Y grabarlos como archivo CSV. En este caso lo grabaría como el artículo segundo, que son las compras, y ese sería el que va a subir luego al portal de la Secretaría de Hacienda. Bien, por favor, si tienen alguna pregunta, si va quedando alguna duda, me dicen, no, me pueden escribir por el chat. No veo ningún chat de ustedes, así que supongo que no hay dudas. El artículo tercero. El artículo tercero es la venta de bienes. Y entonces, estos son bienes vendidos en la ciudad de Bogotá, incluso por personas que no son contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, recuerden. Que hayan obtenido durante el año 2016 o 2017 ingresos brutos superiores a 500 millones. También recuerde que el concepto de ingreso bruto es importante. El ingreso bruto es antes de devoluciones y descuentos, y antes de anulaciones de facturas. Entonces, verifíquelo porque podría estar obligado a presentar esa información y si no la entrega, podría ser sancionado por la ciudad de Bogotá. Entonces, quienes hayan tenido más de 500 millones de pesos de ingresos en el año anterior y cumplan alguna de estas condiciones, ¿no? Que dijimos, uno, ser productor o fabricante, ser importador de mercancías para comercializarlas, ser un comercializador al por mayor, ser un vendedor que no vende al consumidor final, sino a intermediarios, o cuando suministra materias primas. Entonces, en ese caso, si cumple esta condición de los más de 500 millones y alguna de estas, cualquiera de estas, estaría obligado a presentar esta información. Si cumple con la condición de los 500 millones, pero no cumple ninguna de estas 5 condiciones, no está obligado a presentar la información. La información que va a incluir aquí entonces son todas las ventas superiores a 5 millones de pesos, valor acumulado en el año, que haya realizado para el distrito de Bogotá, para clientes en Bogotá. La vigencia, entonces, será año 2016, en el caso de que esté reportando 2016, o año 2017 cuando vaya a reportar el 2017. El tipo de documento, igual, una cédula de ciudadanía o extranjería, una tarjeta de identidad, un NIT, un registro civil o un pasaporte. Los nombres, entonces, siempre tendrá el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Si no lo tiene, póngale NA, no aplica. ¿Sí? Pero debe ponerle algún valor. Vamos a ver si para el año 2017 se puede validar sin poner aquí un valor, sino simplemente soluciona el problema poniéndole a las casillas en blanco el NA. La dirección, el teléfono, el email, el municipio, el departamento. Recuerde que siempre, esto es importante que no se le olvide porque va a tener problemas al validar. El municipio incluye el departamento más el municipio. Entonces, por ejemplo, si usted va a reportar a alguien de Medellín, si recuerda, Antioquia es el departamento 5 y Medellín es el 1. Entonces sería 5001 el municipio y el departamento sería 5. El valor total del ingreso bruto y el valor de las devoluciones. Pues aquí tendría ingreso y devolución que le darían el ingreso neto, ¿cierto? Pero tiene que presentarlos separados el valor del ingreso bruto y el valor del ingreso
aquí lo mismo, no incluya puntos, no incluya ceros, no incluya decimales, sino valores enteros, valores enteros. No es un tema de presentación, ¿no? No es que usted aquí le ponga 5.000,25 y luego lo presente como 5.000, eliminando o dejando de mostrar los decimales. No, porque al validar esos 25 pierden el formato de no mostrarse y van a empezar a aparecer. Entonces, cuando aparecen, al ir a validar le va a generar un error por cuanto tiene números decimales. ¿Sí? Entonces, asegúrese de que en ninguno de los casos aquí haya decimales. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente usted puede marcar aquí la columna correspondiente y decirle que le muestre los decimales, ¿cierto? Que le muestre con 2 decimales. Si en todos los decimales aparece 0, perfecto, porque estamos hablando de números enteros. Si aparece algún valor decimal, 1 centavo, o 5, 10, o 20, 50 centavos, lo tiene que aproximar al entero siguiente. Entonces usted podría convertir esto qué sé yo, a número entero aproximando, quitando los decimales, ¿cierto? Antes de validar. Cuando ya tenga todo listo, entonces escoge la información, ¿cierto? La copia, ¿cierto? La lleva a un nuevo libro, la pega allí y luego la graba como formato CSV. ¿Listo? Recuerde que aquí no hay forma, en este formato de la tesorería digital no le valida los NITs, no le valida como en el formato de los medios magnéticos nacionales, que le valida el NIT a partir del dígito de verificación. Significa que el NIT y el dígito de verificación coincidan. Aquí no. Usted podría hacer uso de algún validador de NIT para estar seguro de que efectivamente el NIT que está incluyendo, aunque aquí no se incluye el dígito de verificación, probablemente en su contabilidad lo tenga y puede chequear los dígitos, chequear los NIT y verificar que coincida el NIT y el dígito de verificación. Y si no coinciden, tendrá que revisar cuál de los dos está mal, o el NIT o el dígito de verificación. Entonces, igual, una vez lo tenga listo, pues lo grabará como un archivo CSV, artículo 3. ¿Sí? ¿Por qué les digo que lo graben con ese número? Pues porque es que les va a quedar más fácil. Recuerde que cuando usted entra al validador de la tesorería digital, allí le va a decir qué archivo va a subir. Entonces usted dice, voy a subir el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero, el artículo cuarto o el quinto. Entonces es mejor que usted tenga el archivo identificado de esa manera. No tiene importancia qué nombre le ponga, le podría poner cualquier cosa, le podría poner 1 para identificar que es el artículo 1, o le puede poner artículo 1. Pero sí sería bueno que tenga forma de identificar a qué artículo corresponde la información. Porque si sube la información de un artículo en otro, es poco probable que le coincida el formato, y entonces al no coincidir el formato, le va a generar un error de validación. Ahora, si le coincide el formato, por alguna casualidad, pero por ejemplo, reportó las compras en ventas, pues va a tener problemas. Entonces, es preferible que identifique con claridad. Entonces, yo aquí por esto he identificado el artículo primero, ingresos y deducciones, artículo segundo, compras, artículo tercero, venta de bienes. Es preferible tener claridad en esto para evitar errores. El menos grave de todos los errores sería que no le validara el archivo. El más grave es que le valide y quede la información equivocada, y entonces usted esté poniendo las ventas como costos y los costos como ventas, por ejemplo. Eso sería bastante grave. Bien.
El artículo cuarto tiene que ver con el ICA de los agentes retenedores. A ver, aquí tengo una pregunta que dice que conforme la explicación de una empresa que presta servicios de páginas web que no superior a los 500 millones no estaría obligada a presentar este formato. Y estamos hablando de este formato que es el formato de venta de bienes, ¿cierto? En este caso, no estaría obligada a presentar esta información por varias razones. Una, porque no superior a los 500 millones de ingresos, y otra, porque no es ni productor o fabricante, porque no es importador, porque no es comercializador, porque no vende directamente al consumidor final, o porque no suministra materias primas. Pero si no cumple con el requisito de los 500 millones, ya no importan los otros. Si cumple con el requisito de los 500 millones, pero no tiene ninguna de estas características, tampoco presenta. ¿Sí? Bien, vamos al artículo cuarto, reteica los agentes retenedores. Entonces, ¿quiénes deben presentar este formato? Todos los que hayan hecho retenciones o hayan asumido retenciones de ICA en Bogotá. Usted puede no hacer retenciones, pero porque no se las descuenta a su cliente, a su proveedor, pero usted debió haberlas hecho. Si las asumió o las hizo, tiene que presentar este formato. No importan sus ingresos, no importa ninguna otra cosa. No importa si lo que retuvo vale 1.000 pesos o si lo que retuvo vale 100 millones de pesos. ¿Qué es importante aquí también? Que verifique, que cruce, que estos valores que usted dice, va a informar aquí como que retuvo, coincidan con lo que consignó. ¿Cierto? Aquí, si usted aquí, claro, en el formato que usted envía no va a tener la sumatoria, pero aquí en esta hoja de Excel usted sí podría sumar esto y decir, mire, por ejemplo, yo aquí tengo 1.100.000 pesos de base y, por ejemplo, tengo 6.000 pesos de retenciones, por ejemplo. Voy a mirar si mis declaraciones de retención consigné esos 6.000 o consigné menos o consigné más. Si tengo una diferencia muy chiquita, insisto, es preferible, ajustela. Y si tiene una diferencia grande, es preferible, corrija las declaraciones. ¿Sí? Vigencia. Entonces, esto, ¿aquí qué va a llevar? Vigencia, es decir, año 2016 o año 2017. Recuerde que solo va a informar una vigencia en cada archivo. Entonces aquí usted, aunque la explicación que le estamos dando, aunque estos formatos van a ser los mismos para los 2 años, estamos hablando de 2 años diferentes. Entonces, yo aquí no podría decir 2016 y 2017 porque esto me generaría un error al validar. Solamente puedo tomar un año. Si tengo datos por el año 2016 y año 2017, pues tengo que hacer 2 reportes diferentes. Entonces, esta vigencia me debe coincidir con el año que estoy reportando, 2016 o 2017. Si hiciera algo como lo que acabo de mostrar aquí, me va a generar un error de validación. El tipo de documento, entonces, lo mismo, cédula o NIT o el registro civil o el pasaporte, el número del documento, el nombre, la razón social. Recuerde que igual, si le genera error de validación por esto, pues simplemente póngale que no aplica y ya. La dirección, recuerde no poner el símbolo de número, no poner puntos, no poner comas, porque eso le va a generar errores de validación. Luego, el email. Entonces también, si no tiene email, que no todas las personas lo tienen, pues usted le pone aquí que no aplica. Si tiene un email, pues lo va a colocar
corresponda, el teléfono que corresponda, el municipio, entonces también, 11001 para Bogotá, el departamento 11, la base, la tarifa. Este es el único caso en el cual se aceptan decimales, ¿sí? Este 9,66 no le va a generar error de validación. Este 6 no le va a generar error de validación, ¿sí? Porque estos decimales hacen parte de la tarifa y el validador sí lo acepta. Entonces aquí usted no tiene que aproximar esto a 10, sino que lo va a dejar como 9,66, como 6,8, como 4,3, como lo que corresponda, ¿cierto? La tarifa exacta. No tiene que aproximarla, tiene que dejarla como está. Y el RTI. Validación que usted debería hacer, verificar que al aplicarle a esta base la tarifa le dé muy parecido a esto. Puede que le dé una pequeña diferencia por las aproximaciones, ¿cierto? Pero le debe dar algo como esto. Si no le da, debería verificarlo, debería verificar si de pronto estamos hablando de dos tarifas diferentes, caso en el cual yo tendría que hacer dos reportes diferentes, ¿cierto? Yo puedo tener una base para la misma persona por una tarifa y una base por una tarifa diferente. Si las incluyo las dos, no me va a coincidir que al aplicarle a la base esta tarifa me dé un RTI, ¿sí? Entonces, es importante, digamos que en este Excel usted podría hacer las cuentas que quiera, los chequeos que quiera. Cuando ya tenga todo listo, lo único que va a enviar es estos datos. Nada más, ¿sí? Todas las cuentas que haya hecho por aquí, todos los cruces que haya hecho por aquí, no los va a enviar, no los va a copiar solamente estos renglones que tengan las características, las columnas correspondientes, las características en cuanto a que no tengan decimales, las características que tengan la dirección, que tengan los datos completos. Esto lo va a llevar a un nuevo libro, de una sola hoja, y lo va a grabar entonces como el artículo 4. Y ahí tiene un nuevo archivo listo para validarlo. Bien. El artículo 5 que habla de las retenciones de ICA correspondientes a agentes de retención de tarjeta de crédito. Estos son diferentes a estos. Estos RTICA, todos los que hayan efectuado o asumido ICA, con excepción de estos que son agentes de retención por tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que estas RTICA son estas que usted va a incluir aquí en el artículo 4, son las que corresponden a sus ingresos propios o a sus pagos propios. Usted está pagando por un servicio que le prestaron a usted, mientras que estas del agente de retención de tarjeta de crédito la está haciendo un intermediario, el emisor de la tarjeta de crédito o la entidad bancaria que está haciendo el pago, pero ese no es una retención propia, no corresponde a un costo de ellos, sino que corresponde a un costo de un tercero. Ellos solamente están haciendo la retención. Entonces, en ese caso, lo van a presentar no en el artículo 4, sino en el artículo 5. Y en el artículo 5, entonces, van a reportar las entidades emisoras, las asociaciones de tarjetas de crédito y los pagadores. Valor cualquiera. Entonces, vigencia, 2016 o 2017, una sola vigencia, el tipo de documento, ya lo hemos visto, el número del documento, los nombres, pues la razón social, el nombre de cada una de estas personas, entonces nombre, apellido, la razón social, el teléfono, la dirección, el municipio, el departamento, la base, la tarifa y el valor retenido. Aquí también es en el único caso, cuando se refiere a tarifas, es el único caso en el cual se aceptan los decimales. En los demás casos, no. En los demás casos, por ejemplo, aquí a pesar de que es un 6,00, aquí no hay decimales, pero lo estamos presentando con decimales. Estos dos ceros son una indicación de decimal. Esto, si estuviera aquí en valor retenido, por ejemplo, generaría error. Entonces, yo tengo que colocarlo de esta forma, 5.400, no 5.400,00, sino 5.400 exclusivamente. ¿Sí? Esto es importante
Ahora, ¿qué va a pasar? Si usted no es una entidad emisora de tarjetas de crédito, de todas maneras, tenga en cuenta que todas las pagos que a usted le hicieron, todas las retenciones que esta entidad emisora le hizo, las va a declarar, ¿sí? Y que si usted no las incluye, le va a generar una diferencia. Entonces, tenga en cuenta eso. Cuando termine, también hace lo mismo, escoge esto, lo copia, lo lleva a un nuevo libro, ¿cierto? Lo pega allí y luego lo graba como un archivo de texto, separado por comas, un CSV. Y listo, ya tiene el archivo y entonces se dice que es el artículo 5 para que poderlo identificar en el momento en que lo va a subir a el prevalidador de la tesorería distrital. Sujetos de ICA. El artículo 6 dice que usted debe tener, debe reportar todas las retenciones de ICA que le hicieron. ¿Quién debe reportar? Cualquier persona a la que le hayan practicado ICA en Bogotá, con la condición de que pertenezca al régimen común. Si usted es un contribuyente del régimen simplificado, no tiene que hacer este reporte, ¿sí? A pesar de que le hayan hecho retenciones en la cuenta. Solamente lo va a hacer si usted es un contribuyente del régimen común y le hicieron retención en la fuente por ICA en Bogotá. Pero recuerde que es importante que usted verifique si efectivamente es un retenedor, si es un agente, si es un responsable del régimen común en Bogotá. Si es responsable del régimen común en IVA, es responsable del régimen común en ICA. Si es responsable del régimen simplificado, pues entonces no tienen que hacer este reporte. ¿Y qué va a incluir aquí? Las retenciones en la fuente que le practicaron. Va a decir que en la vigencia 2016 o en la vigencia 2017, importante, esto renglón por renglón, cada renglón debe tener todos los datos, ¿sí? No es que yo anoto aquí 2016 en el primer renglón y no anoto nada más en los siguientes, no. Cada renglón debe tener todos los datos. Entonces, vigencia 2016, el NID o la cédula, lo que sea, el número, los nombres correspondientes, la razón social, la dirección, el teléfono, el email, el municipio también. Recuerde que siempre, si no tiene la tabla de municipios, puede mirar en el prevalidador de la DIAN o puede consultarlo por internet en la codificación de los municipios que tiene el DANE. No es muy difícil de conseguir. El monto del pago sin IVA. La tarifa aplicada aquí igual, te va a decir qué tarifa le aplicaron y qué retención le hicieron. Esta retención es la que usted debió haber descontado en sus declaraciones de impuestos en industria. Recuerde que si usted está presentando esto es porque es responsable del régimen común. Si es responsable del régimen común, también debió haber presentado declaraciones de ICA del año. Entonces, también tenga en cuenta que cuando usted está haciendo esta información, esta misma información es la que debe haber descontado en su declaración de impuesto de industria y comercio. Entonces, usted aquí también tendrá que hacer la validación, la comparación con lo que declaró, con lo que incluyó en la declaración de ICA y verificar si efectivamente incluyó lo correcto o dónde está el error. Si el error está en lo que está incluyendo aquí, pues el error está en lo que incluyó en la declaración. Ahí debería de también considerar cuál de los dos debe corregir. Lo mejor es que le cuadren. Si el error no es muy importante, yo insistiría en que es mejor que le cuadren. Si el error es importante, insistiría en que es mejor que corrija. ¿Bien? Cuando ya tenga aquí todos los datos, estos datos, ¿de dónde los va a sacar? Pues los va a sacar de contabilidad o los va a sacar de los certificados. Importante que consiga todos los certificados de quienes le hayan retenido, ¿cierto?
porque eso es el soporte con el cual en caso de una investigación o de una visita, le van a pedir a usted que pruebe esas retenciones. Entonces lo mejor es que usted eh, consiga esos certificados y ojalá esto le coincida con los certificados que tiene, entonces por eso es importante que los vaya consiguiendo. Como esto va a vencer en los primeros días de marzo, es importante que usted logre conseguir los certificados a tiempo y verificarlos y cuadrarlos con su contabilidad y ver si realmente coinciden para que esta información tenga soporte. Esta información luego la seleccionará, ¿cierto? Igual, la copia en un nuevo libro, la graba como un archivo CSV diciendo que es el artículo sexto y está listo para validar ese nuevo reporte. El artículo séptimo, que es la información de cuentas corrientes y de ahorros e inversión. Y lo deben de hacer básicamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, básicamente entidades financieras, cooperativas, etcétera, que manejen ahorros o inversiones. ¿Sí? Y entonces aquí va a tener lo mismo, la vigencia. Recuerde que cada renglón debe volver a repetir la vigencia, el tipo de documento, el número de documento, el nombre, dos nombres, dos apellidos, o por lo menos dos casillas para nombre y apellido. Usted puede tener un solo nombre y un apellido, entonces el otro no lo llena o le pone que no aplica. La dirección, el teléfono, el email, el código del municipio y el código del departamento. Aquí el banco va a decir cuál es el número de cuenta. Va a decir si es una cuenta corriente, de ahorro, una cuenta de nómina o una cuenta AFC. ¿Sí? Entonces el banco aquí, por ejemplo, si usted tiene una cuenta AFC, el banco dirá el número de la cuenta y le pondrá una B aquí que dice que es una cuenta AFC. Le va a decir cuál es el valor del movimiento acumulado del año. Recuerde que es el movimiento crédito. ¿Sí? Es decir, todo lo que usted consignó. De aquí van a sacar las consignaciones del año. Entonces, cuando usted hace esto, se da cuenta de que consignó 400 millones y luego dice, no tengo que declarar porque no tengo consignación, no tuve ingresos. Pero resulta que el solo hecho de que usted haya hecho consignaciones por 400 millones ya supera los 112 millones de pesos que lo obligan a declarar renta. ¿Sí? Entonces, todas estas informaciones usted las tiene que cruzar. No es solo llenar estos datos, sino además cruzarlos. Resulta que estos datos, la tesorería se los da, el banco se los da a la tesorería. Pero usted también puede tener un certificado del banco que le diga cuál fue el movimiento por su cuenta. Esos certificados usted los puede pedir en el banco y el banco le dice, usted consignó 100 millones, 200 millones, 500 millones, ¿cierto? Esos mismos datos son los que el banco va a incluir aquí. Este reporte lo hacen los bancos, no lo hacen las personas clientes, ¿sí? Pero esto le debe coincidir porque estas consignaciones son las mismas que usted deberá explicar o que lo obligan por lo menos a presentar declaración de renta. Y luego aquí también entonces anota el número de titulares o firmas secundarias autorizadas. ¿Sí? Entonces, ok. Una vez que el banco tiene todo esto, pues hace el archivo y lo envía. Bien, vamos a suspender 5 minutos aquí y volvemos para continuar con los otros anexos. Entonces los espero en 5 minutos. Voy a finalizar la reunión para poder grabar esta conferencia. Y volvemos a ingresar en 5 minutos. Muchas gracias.